Gloria al Señor. Y hoy estamos aquí para iniciar, perdón, para iniciar este material, el Manual de Liberación para los Niños. Y vamos a ir directamente, ya yo habíamos dado el preámbulo en semanas anteriores, pero no lo habíamos podido iniciar. Hoy vamos a comenzar directamente desde la introducción. Eh, el Señor habló mucho de los niños, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos, de tales es el reino. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, aunque el término dejar que los niños vengan a mí abarca también a esos nuevos creyentes que son niños espirituales, que son, todavía no presentan una madurez espiritual propiamente dicho. Pero aquí vamos a hablar de los niños literal, de los que son niños, nuestros hijos y con todo lo que nosotros nos relacionamos. Entonces, vamos a ir leyendo. Gloria a Dios, no sé quién esté por ahí que me ayude a leer porque tengo la garganta un poco afectadita. Gloria a Dios. No sé si Ángel está por ahí, pero nada, vamos a leer. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Iniciamos. En este libro se relaciona con la liberación para niños. El término liberación, como se usa aquí, comprende tanto el proceso como el resultado de la libertad que se alcanza al salir de la esclavitud demoníaca. Ustedes pueden ver la pantalla porque a veces estoy yo leyendo pensando que ustedes están viendo la pantalla y solamente me están viendo a mí. Déjenme saber si le están viendo la pantalla. Sí, se puede ver. Ah, excelente. Sí, porque a veces arranco yo a dar la clase y nadie ve nada. Entonces, la liberación se lleva a cabo cuando se expulsan los espíritus del mal mediante la autoridad del nombre de Jesucristo. Vamos a ir subrayando los puntos importantes que yo quiero que ustedes se queden con él. Como algunos de los que leen este libro quizás no se encuentran suficientemente enterados con las bases escriturales de la liberación, el autor entonces desea indicar en este capítulo introductorio para que los lectores se familiaricen con los elementos ideológicos básicos de lo que es la liberación. También recomienda otros libros que son también de liberación. Él es el autor del libro que estuvimos dando anteriormente, se en la sala, que está grabado en el YouTube. Entonces, las bases de la liberación están todas en todos los evangelios. Todos los relatos se dan donde se ve a Jesucristo expulsando a los demonios a muchas personas. Una parte muy considerable de su ministerio, mientras estuvo aquí en la tierra, lo dedicó a la liberación. Su propósito al venir a la humanidad, al morir en la cruz y al conquistar la tumba con su resurrección, consistió en derrotar a Satanás para nuestro, para nuestro favor y beneficio. Dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los líderes religiosos judíos se admiraban de la autoridad que nuestro Señor Jesús ejercía sobre los demonios y por eso dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahí tenemos a Marcos 1:27. Recuerden que ahora a la introducción estamos hablando de las bases bíblicas que nos llevan a nosotros a hablar de la liberación. ¿Okay? Dicen, nunca hizo uso de encantos ni de ninguna clase de equipos o de elementos extraños. Con toda sencillez, simplemente hablaba a todos seres reales, que son reales, pero invisibles, y le obedecían. Entonces, aquí está Mateo 8:16, y dice, y con la palabra echó fuera lo demás. Simplemente hablar, pero ya más adelante vamos a profundizar en base a eso. Además, Jesús entrenó a los 12 y a otros 72 discípulos y les dio la comisión
de echar fuera a los demonios. Eso lo vemos en Mateo 10:1 y en Lucas 10:1 al 17. En Mateo dice, entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echen fuera. En Lucas habla, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Volvieron los 70, ahí saltó al verso 17, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Antes de su ascensión también a los cielos, Jesús comisionó a su iglesia para que predicase el evangelio por todo el mundo y para confirmar la palabra que prometió prometió que le seguiría varias señales. La primera que se menciona es la liberación. La primera que se menciona es la liberación, es decir, obligar a los demonios a salir de una persona en el nombre de Jesús. En Marcos 16:17 nos habla entonces, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene un fundamento escritural sobre la liberación. Ahora, aquí hay un punto sumamente importante que es la autoridad que usted tiene como creyente. La autoridad delegada en el nombre de Jesús para usted hacer ese trabajo. A los creyentes en Cristo se le ha confiado un poder espiritual como de abogado, es decir, representantes legales, que consiste en obrar o actuar a favor del interés de otro. Repito, a los creyentes en Cristo se le ha confiado un poder espiritual como de abogado, es decir, representantes legales que consisten en obrar o actuar a favor de los intereses de otro. En este caso, los intereses del Señor. Él quiere que nosotros seamos libres, pero que también ayudemos a otro a liberar, y por eso nos entregó ese poder delegado para que en representación suya, me gustó esa palabra que dice a favor del interés del otro, entre paréntesis el Señor. O sea, es el interés de Él que nosotros seamos libres y que nosotros vayamos y liberemos a otro. ¿Ok? Mientras dure su ausencia. Toda autoridad en los cielos y en la tierra pertenece a Jesús. No hay otro poder, no hay otra autoridad más que esa. No hay más. Mateo 28:18. Y Él nos dio poder completo y absoluto sobre Satanás y el reino de sus demonios. Inclusive, aunque echemos fuera a los demonios, el diablo carece de potencia para volverse contra los cristianos y para hacernos daño. En efecto, Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miren, el arma más fuerte, una de las armas más fuertes que tiene el enemigo para vencer a un creyente. Por un lado está la incredulidad, la falta de identidad del creyente como hijo. Esto es algo muy importante, la ignorancia del papel que usted juega dentro del reino de Dios y como militante del cuerpo de Cristo. Entonces, al usted estar inseguro y ser ignorante de la fuerza que usted carga, del poder que tiene su alma, de lo única que es su alma, al usted estar ignorante de eso, no es consciente del poder dormido que se encuentra en su alma. Y el enemigo se aprovecha de eso, el adversario, que eso es lo que significa el Satán, el adversario, que es lo que se te opone de diferentes maneras para que tú no hagas lo que vas a hacer en todas las áreas de tu vida, no en caso obvio del título del libro, ¿verdad? Él usa la intimidación, él usa la acusación, él usa el miedo para frenarte.
para impedir y te hace creer en tu mente, en tu pensamiento, que no hay autoridad en ti. Entonces, ahí nos encontramos que Dios, nosotros mismos, nos autosaboteamos lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros por la incredulidad. ¿Ok? Entonces, algo muy importante para que esa autoridad se manifieste en el creyente, tenemos que ser conscientes y saber, tener la certeza de que así como Él se entregó para salvarnos a nosotros, asimismo ese poder, porque todo poder se le dio a Él, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, entonces Él nos la delegó a nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos lo creemos y por ende no la ejercemos y vivimos en esclavitud nosotros mismos. Y nosotros siendo esclavos no vamos a poder libertar absolutamente a nadie. ¿Ok? Por más que usemos el nombre de Jesús, te ato y te reprendo. Si usted en su corazón, en su espíritu no está claro de quién usted es en Dios y de la posición en la que usted está de pie en Dios, esas palabras van a hacer poco efecto en el mundo espiritual. Así que sépase bien eso. ¿Okay? Después entonces oramos, no, eso es por la fe del otro. Por la fe del otro, no, según tu fe te será hecho. Está bien, pero el grado de autoridad que yo tengo para que yo decrete la palabra y se establezca y se manifieste. La sanidad, la liberación, porque el nombre de Jesús es el que tiene el poder. Pero desde donde yo lo estoy diciendo. ¿Okay? Esa es una parte sumamente importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. La liberación es para el pueblo de Dios. Cuando una mujer gentil, sirofenicia, solicitó la liberación para su hija, en un principio Jesús se rehusó y dijo que la liberación es el pan de los hijos. Mateo 15:26. Solo después de que la mujer expresó fe en él, satisfizo su pedido y anunció, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Mateo 15:28. De modo semejante, todos los demás, por medio de la fe en Cristo, han venido a ser hijos y tienen mérito para recibir el pan de los hijos, la liberación. Un individuo perdido por rareza y como algo excepcional busca o se somete voluntariamente a la liberación. No tiene el interés de las cosas de Dios, sus ojos están ciegos y su corazón se halla endurecido. Como dice con tanta propiedad la Santa Biblia, está muerto en sus delitos y pecados. Y anda por las sendas de Satanás al seguir la corriente del mundo, como lo dice en Efesios. Como lo dice en Efesios, vamos a irlo subrayando. Entonces, anda envuelto en sus delitos y pecados. Dice en Efesios 2:1, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando nosotros estamos, y si me meto ahí voy a hablar, le voy a ir demasiado una fuera del tema, pero dentro del tema, pero no en lo que queremos hablar. Pero sí es preponderante que nosotros hablemos algo de la amistad con el mundo que tiene el creyente. Es una contraposición al reino de Dios que se está queriendo establecer en nuestras vidas, porque le damos más fuerza a ese ego que está dentro de nosotros, esa segunda personalidad que cargamos, que se formó a causa de las diferentes situaciones que vivimos desde el vientre de nuestra madre. Tuvimos una personalidad y adoptamos una personalidad, perdón, tenemos una careta, la cual no es nuestra verdadera identidad en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dentro del redil de Dios, queremos vivir de la misma manera dentro de las filas del Señor. Entonces, mientras estábamos ciegos, con el corazón endurecido, ¿verdad?
muertos en delitos y pecados, llevándonos de la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Significa que no solamente o sea, el enemigo usa las potestades espirituales de afuera, usan esa careta que yo creé, esa falsa personalidad que no tiene que ver nada con la que Dios creó en mí, nada, ninguna, nada de mi identidad en Dios, que es la que tiene la real autoridad para echar fuera sus espíritus. Mas, sin embargo, señores, vivimos llenos de doctrina y llenos de palabra, pero sin el espíritu. Cuando nosotros entonces vamos a hacer un trabajo de liberación, no pasa nada, porque lo estamos haciendo, no estamos parados, cimentados sobre mi sustancia crística, o sea, sobre el Cristo que vive en mí, porque no le he dado fuerza a Cristo en mí, sino que me he ido mucho en las pasiones y los deleites, y como todavía estoy cegada, tengo vendas espirituales en ciertas áreas de mi vida, en el discernimiento, en la revelación de lo que está pasando afuera y adentro de mí, porque no me he ocupado de limpiarme bien, simplemente estoy sentada calentando un banco. Entonces, cuando yo voy afuera a hacerle el trabajo, a liberar a alguien, no pasa absolutamente nada y la persona sigue de mal en peor y sigue igual. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad de los aires está controlando esa parte de mí que no está sometida a Cristo. Espero haberme dado a entender. No es posible que reciba los beneficios de la liberación. Ojo aquí, no es posible que reciba los beneficios de la liberación, porque sin estar lleno de las virtudes y los poderes del Espíritu Santo, los espíritus inmundos pueden regresar con 7 espíritus peores, más fuertes que antes. Voy a subrayar eso. Voy a subrayar eso. Van a venir más fuertes. ¿Por qué? Dice la palabra. Bueno, aquí está. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Otro punto es que si una persona no le pide a usted liberación, usted no puede hacerle liberación, porque la persona va a estar al final más atada por eso mismo que dice ahí. ¿Okay? ¿Puede un cristiano, acuérdense que esta es la introducción, puede un cristiano tener un demonio? No se garantiza ninguna diferencia entre cristiano y no cristiano que tienen demonios. El Nuevo Testamento no hace tal distinción. Nuestros corazones sufren y se duelen a causa de quienes alegan que un creyente no puede tener demonios. Y así roban a los otros cristianos un ministerio valioso que para todos compró la sangre de Cristo. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? En este punto siempre ha habido mucha confusión. Tener un demonio, ser poseído por ellos, son cosas enteramente distintas. El término posesión, el término posesión indica propiedad. Un cristiano es propiedad de Cristo. ¿O acaso ustedes no han visto cristianos que se dejan usar del diablo? Eso es lo más común que hay. Puede estar muy consagrado. En un punto se deja usar el enemigo. Eso no significa que esté poseído. Viene la influencia. ¡Fua! Y si yo estoy en un momento desubicado, no estoy en el espíritu, en un momento hasta yo me puedo dejar usar. ¿Ok? Todo cristiano pertenece a Cristo, pues fue comprado con el precio de la sangre preciosa de Cristo. Eso está en 1 Corintios 6:19. Ciertas versiones de la Santa Biblia han traducido la palabra griega daimonisomai como poseído por demonios.
cuando la traducción correcta es actuar bajo control de los demonios. Actuar bajo el control de los demonios, ahí sí hay una posesión. Porque si ellos pueden gobernar la conciencia del hombre y gobernar y manipular y controlar y apoderarse del libre albedrío del hombre, entonces ahí sí viene la posesión, porque ya el hombre no tiene el control de su mente, sino que está bajo el control de los demonios. Quienes se encontraban sometidos a esta aflicción expresaban la mente y la conciencia del demonio o de los demonios que según Lucas 8:28 moraban en ellos. Dice, vine así pues a los cristianos los pueden influir, así que, ok, leemos de nuevo. Así pues, a los cristianos los pueden influir y controlar los demonios que los habitan, pero los demonios no pueden poseer o apropiarse de ningún creyente. No pueden, porque ahí está la sangre de Cristo. ¿Okay? Entonces, los demonios que moran en los cristianos son invasores desprovistos del más mínimo derecho legal. Por tanto, están sujetos a la expulsión de la autoridad en el nombre de aquel que ha redimido a tales creyentes para sí mismo con el valor de su sangre. Primera de Pedro 1:18. Es decir, que cuando usted ya vamos a hablar de un niño, no tiene derecho legal, no tiene base legal ese espíritu para estar en ese cuerpo, para ocupar esa casa, y mucho menos si sus padres son cristianos. Ya, si se abren algunas puertas, como vamos a mencionar más adelante, por ejemplo, estos ciertos muñequitos que hay en la televisión ahora moderna, que lo influencian a tomar conductas inapropiadas, a entrar en rebeldía con los padres. Ahí no importa, señores. Por eso es que la palabra nos manda a instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se desvíe. Porque los padres tenemos toda la responsabilidad de guiar a nuestros niños delante de Dios. Herencia de Jehová son los niños y de alta estima el fruto del vientre. Son de Él, son de Él. Los niños son de Él y la responsabilidad es nuestra, de vigilar su vida espiritual y de guiar por el camino correcto a cada uno de nuestros hijos. Algunos se preguntan, ¿cómo puede un espíritu inmundo habitar en un individuo que tiene el Espíritu Santo en su interior? Esa es una pregunta que la hacen mucho. ¿Puede acaso el Espíritu Santo estar en un templo sucio? No, porque el Espíritu Santo no habita en templos sucios, etcétera, etcétera. La respuesta es bastante fácil de entender cuando se recuerda que según la Biblia es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. El templo en Jerusalén tenía 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está, allá. Lugar santo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Se sabía que la presencia de Dios, la propia y misma gloria Shekinah, habitaba solamente en el lugar santísimo. Las 3 divisiones en el templo corresponden a la naturaleza tripartita del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. En el cristiano, el espíritu del hombre se equipara con el lugar santísimo, el espíritu del hombre, donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea que sometamos todas las áreas de nuestro templo a su control. Oigan qué claro lo dice ahí. El Espíritu Santo desea que sometamos nosotros todas las áreas de nuestro templo a su control. Él no va a venir a tomar el control de tu cuerpo ni nada, porque él no es manipulador. Eso lo hacen las tinieblas.
que toman absolutamente el control de tu cuerpo, de tus deseos, de tu voluntad y de todo. Él habita en su santo templo y la persona de manera consciente es la que tiene que desligarse de todas sus mañas, de todas sus pasiones, de todos sus deseos, de todo lo que trajo del mundo. Ay, que le estoy pidiendo a Dios que me quite eso. No, usted tiene que aprender a dejarlo para que entonces usted pueda ser nueva criatura, porque de lo contrario va a seguir repitiendo los mismos errores hasta que aprenda a entregar el control. ¿Ok? Y el pueblo está muy equivocado con respecto a eso. Dios no te va a quitar el problema. Hay cosas que tú la tienes que aprender, porque si Él te la quita de un soplido, porque Él puede, vas a volver a caer en lo mismo porque no vas a aprender. ¿Okay? Otras áreas del templo incluyen la mente, las emociones, la voluntad, es decir, eso es lo que compone el alma. Lo que están tomando la clase de los lunes, conociendo mi alma, estamos detallando, ahora vamos por las emociones. Entonces, el alma hay que conocer cómo funciona para nosotros saber, porque dice la palabra que los que caminan en el espíritu, los que andan en el espíritu son los que van a ser justificados por Dios. Los que están siendo regenerados y caminan en el espíritu. ¿Ok? Los que no andan en sus pasiones y deseos y justificando las obras de la carne. Dice, otras áreas del templo incluyen la mente, las emociones y la voluntad, es decir, el alma. Y claro está, el cuerpo físico, que es el que transporta tan bella alma que vino de Dios. ¿Ok? Entonces, hay que hacer un trabajo individual, cada quien. Aunque el Señor Jesús encontró contaminación en el templo de Jerusalén, los encargados de cambiar el dinero, así como los comerciantes de palomas, ganado y ovejas, no se encontraban en el santo de los santos, sino en los pórticos, los atrios exteriores del templo. Jesús procedió a echar fuera a todos los que contaminaban el templo. Subrayar, Jesús echó fuera a todos los que contaminaban el templo. Aquí hay una analogía perfecta con la liberación. La contaminación no está en el espíritu del cristiano. Ojo con eso. El Espíritu de Dios redimió, Jesucristo redimió espíritu, alma y cuerpo, pero Él habita en tu espíritu. Ahí es que Él se comunica. Por eso es que cuando disminuye la comunión con el Señor, los sentidos espirituales se desconectan. Y ahí es que entonces nos encontramos que estamos fríos, que no podemos conectarnos con Dios, que no sentimos a Dios. Fue porque bajó el nivel de intimidad, el nivel de comunión y de oración. Entonces los sentidos se entumecen, los sentidos se obstruyen a causa de que el afán, la distracción, las redes sociales y todo lo que no aprovecha y todo lo que no edifica van embotando los sentidos. Entonces, la contaminación no está en el espíritu del cristiano, sino en los atrios exteriores de su alma, mente, emociones y voluntad. De su cuerpo, ¿verdad? Puede haber contaminación en el atrio exterior, en tanto que la presencia del Señor permanece en el lugar santísimo. Al Señor Jesús le desagrada muchísimo tales condiciones. Desea que su templo esté limpio y que se eche fuera todo demonio contaminado. Ahora bien, les quiero hablar algo aquí. ¿Qué viene siendo, cómo se viene manifestando? Yo sé que más adelante lo vamos a hablar porque estamos apenas en la introducción. ¿Qué me puede decir a mí que un niño, en el caso específico, porque ese es el tema del material, está siendo influenciado por un espíritu de las tinieblas cuando cambia su conducta, cuando cambia su actitud, una actitud grosera, una actitud desobediente? Me está diciendo a mí que tiene un espíritu de desobediencia. Le ministra mucho la mente, que le gusta compararlo entre hermanos, que fulano es el preferido, entonces ya ahí hay un espíritu de división.
Un espíritu de comparación son las actitudes del niño, lo que te va a decir a ti si tiene algún espíritu atormentándolo. Ahora, un bebé, ¿cómo tú te vas a dar cuenta si está siendo atormentado? Bueno, que se despierta en la noche llorando, que está muy inquieto en la noche, que está desesperado. Si tú no tienes tus ojos espirituales abiertos para ver espiritualmente, ¿verdad? Lo que es que está perturbándole la paz a tu bebé, entonces te cuesta orar para que el Señor te abra los ojos y te muestre lo que los ojos del niño están mirando. Y así tienes la autoridad, como su madre, como su padre, de desactivar todo lo que lo está perturbando, todo lo que no lo deja dormir, todo lo que le está influenciando enfermedades, todo espíritu de rechazo, si lo rechazaste desde el vientre, todo eso lo vamos a ir ver viendo más adelante. Todas estas actitudes y todas estas reacciones es lo que nos va a decir que nuestro niño está siendo perturbado, un espíritu de mentira, un niño que comience a hablar mentira, un niño que comience a fantasear y a ver cosas, de hablar cosas que ve o que oye, porque el niño te lo dice. ¿Quiénes son malos? ¿Quiénes son malos? A ver, ¿quiénes son malos? Yo he estado en toda esta semana estamos trabajando con los niños y en una ocasión yo le pregunté, a ver, quiénes ustedes creen que son malos? Y hubo uno que me dijo los demonios y yo me llamó la atención y yo le dije, ¿verdad? ¿Y tú lo has visto? ¿Y qué te hacen? Porque los niños tienen sus portales abiertos, sus ojos dimensionales abiertos y ellos ven. Y ella me dice, sí, yo lo he visto. Yo lo he visto y se me paran enfrente y me hace así, me cortan, y el sueño ve cómo la cortan la acera. Y son malos, o sea, ella sabe que son malos. Entonces, esos niños tienen un discernimiento espiritual. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes a nuestros niños, porque hasta cierta edad sus ojos están abiertos. Y ahí las tinieblas aprovechan para atormentar al niño y crearles malas experiencias espirituales. Que por eso es que mucha gente ve las cosas y le dice al Señor que se la quite, que no quiere ver eso, porque no saben lo que quieren. ¿Okay? Dice, el Señor Jesús le desagrada muchísimo tales condiciones. Desea que su templo esté limpio y que se eche fuera todo demonio contaminado. El equilibrio es un factor clave. No todos problemas se originan de los demonios. Eso es algo sumamente importante. No todo es demonio. ¿Ok? Sáquese eso de la cabeza, de que usted reprende hasta la mosca. ¿Verdad? Sí, si tiene el discernimiento, puede ser una enviación de moscas, espíritus de contaminación, de miseria, pero ese no es el tema. Estamos hablando de que puede haber una emoción herida, un sentimiento herido y el niño proyectar un rechazo a causa de una emoción herida. ¿Okay? No todo problema se origina en los demonios. Por ejemplo, Jesús sanó a muchas personas sin expulsarle demonios. Asimismo, no todo problema demoníaco es exclusivo de los demonios. También hay carne que se debe llevar a la cruz. Hay acciones que se cometen, señores, que no es, que Dios me tiene en prueba, que Dios me tiene en prueba, ya hablando de los adultos. Que Dios me tiene en prueba, que estoy en proceso, no, que usted tiene que matar a la carne, usted tiene que dejar de pecar, usted tiene que dejar de abrirle la puerta al enemigo, usted tiene que dejar de hacer lo que le gusta al diablo. Hay carne que hay que llevar a la cruz, mírelo ahí, fue el autor que lo dijo, mírelo ahí, carne que debe llevar a la cruz. Hay una carnecita por ahí que todavía está latente, que todavía está viva. Entonces, se debe recordar que la carne muerta y los espíritus inmundos son codependientes y por rareza se encuentran la misma sin los otros. Todos los cristianos que reciban una liberación válida no pueden esperar retener esa liberación a menos que haya una disciplina constante y continua en los diversos aspectos del diario vivir. La mente, la lengua, las emociones, la voluntad,
los apetitos físicos, las finanzas y el hombre espiritual deben permanecer rigurosamente disciplinados de manera consciente, que usted controle sus apetitos, que usted someta y los domine, porque usted es el que manda, porque eso no lo puede controlar, porque eso no lo puede dominar a usted. Si logró que usted reaccione, si es así, porque las tentaciones van a hacer su trabajo, porque el trabajo es que usted no reaccione. O sea, la victoria suya es usted no reaccionar ante la tentación. Esa es la victoria suya. Pero si eso logró, si eso que lo está incitando logró que usted reaccionara, ya sea en la ira, ya sea lo que sea, si logró que usted reaccionara, eso lo está gobernando a usted y lo está dominando. Ahí no gobierna Cristo, ahí gobierna ese pecado, el cual usted tiene que desarraigarlo de su vida. ¿Ok? Sepas. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Oh my God. Yo voy a subrayar eso. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Usted tiene que controlar todo eso que dice ahí. Su voluntad, llévela cautiva, llévela a la obediencia a Cristo, sus emociones, su lengua, sobre todo, sus apetitos físicos, las finanzas, la mala administración, todo eso es trabajo usted tiene que hacer para que para que le reste legalidad a las tinieblas en su vida. El enemigo tiene un aspecto muy fácil, un acceso muy fácil en la vida de aquel cuyos muros de disciplina están destruidos. ¿Por qué buscar liberación? ¿Por qué buscar liberación? ¿Cuál es la razón para que una persona quiera someterse a una liberación? Son motivos válidos, la necesidad de aliviarse de tormentos, contaminación, adicciones o conductas compulsivas. Sabemos que el Señor quiere que seamos libres de toda servidumbre opresora, de toda esclavitud que nos oprime, pero conseguir la semejanza con Cristo debe ser el objetivo más alto y supremo. No solamente que seamos libres, sino aprender a mantener esa liberación para no estar todo el tiempo buscando liberación. En efecto, vamos al segundo párrafo. Deberíamos aborrecer en la forma más absoluta, con la plenitud de nuestra fuerza, todo cuanto pretenda apartar nuestro corazón de la semejanza con Jesús y que trate de proporcionar la más leve ventaja al diablo. Repito eso. En efecto, deberíamos aborrecer en la forma más absoluta, con la plenitud de nuestras fuerzas, todo cuanto pretenda apartar nuestro corazón de la semejanza de Jesús y que trate de proporcionar la más leve ventaja al diablo. Todo lo que nosotros mencionamos antes le abre puertas y le da ventaja al enemigo sobre la vida del creyente. Por tanto, le afecta su autoridad. Porque por eso es que está trayendo todo este tema en la introducción de la liberación en niños. Está hablando de la autoridad del creyente. La autoridad del creyente se ve afectada cuando nosotros ponemos delante nuestros deseos. Por eso es que nosotros tenemos que estudiarnos para identificar cuál es ese carácter que nosotros hemos cultivado, que no es el que Cristo diseñó, no es el que el Padre diseñó. Tenemos un diseño, tenemos una divinidad por dentro. Nuestra alma es divina. Nuestra alma salió del Padre. Nuestra alma, dice la palabra, que todas las almas son suyas. Entonces, nuestra alma salió del Padre. Nuestra alma es santa. Entonces, todo lo que la contamina, nosotros somos los responsables de eliminarlo de nuestra vida. En el canal de YouTube también están los libros del ego, Metamorfosis del ego. Son como 5 clases que dimos
de la metamorfosis del ego, de cómo nosotros cambiar ese ego y cómo identificar cuándo nos manejamos conforme al ego y cuándo el ego está dañado y cuándo está herido. Todo creyente debe de saber eso para que no andemos confundidos, para que no andemos confundidos en si es Dios que nos habla o si nos estamos moviendo en el espíritu o simplemente estamos haciendo y no siendo lo que tenemos que ser. ¿Ok? Requisitos para la liberación. La palabra de Dios establece 3 requisitos estrictos que deben cumplir quienes desean ser verdaderamente libres de los perversos espíritus opresores. Primero, un arrepentimiento genuino y real de todo pecado. Primero, requisitos para la liberación. Como le dije al principio, si una persona no quiere ser libre, lamentablemente no va a hacerlo. El primero que tiene que querer es esa persona. Primero, un arrepentimiento genuino y real de todo pecado. El arrepentimiento consiste en tomar con toda firmeza una resolución en el Señor para abandonar el pecado y dar un giro completo de 180 grados a fin de andar en los caminos de Dios. Un giro completo, un arrepentimiento completo, una decisión consciente de que todas las decisiones que tomamos de manera inconsciente sean borradas, sean perdonadas, porque hicimos cosas que no nos dábamos cuenta que no estaban de acuerdo con el plan divino para mí. Y de eso yo tengo que virarlo completamente y dar un giro, un cambio en mi vida de 180 grados. Seguir con el pecado en la propia vida es una invitación abierta a los demonios. Ceder al pecado es ceder a alguien o a una persona, es decir, al diablo, como dice las escrituras. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ya nosotros no somos esclavos de la ley, ni del pecado, ni de la maldad. Ahora, si nos da dificultad de ligarnos de todas estas cosas que nos va a arrastrar al pecado, entonces nos estamos haciendo esclavos de esa situación que nos controla. ¿Ok? Segundo, debe haber un perdón incondicional. Primero, el arrepentimiento, el cambio radical del cielo a la tierra, que ya usted sea nueva criatura, que ya usted no esté practicando las cosas que usted sabe que le abren la brecha a su opositor, ¿verdad? Quitarle todo derecho legal. Ahora, segundo, debe haber un perdón incondicional hacia los demás, sin importar lo que haya hecho con tantas veces, cuántas veces lo haya hecho, o si alguien en la misma ofensa. Repito, debe haber un perdón incondicional hacia los demás, sin importar lo que esa persona haya hecho y cuántas veces lo haya hecho. O si alguien en la misma ofensa. El perdón hacia uno mismo es también obligatorio y esencial. El perdón a uno mismo. El perdón a uno mismo. Eso es fundamental. Fundamental. Ese espíritu de culpabilidad, ese espíritu de acusación y que yo soy, y señores, eso nos hace incluso que se obstruya el que nosotros podamos recibir. Cuando una persona, vamos a ver cómo yo se lo escribo, sabe que va a recibir una bendición abundante en el área financiera, en su interior hay un sentido de culpabilidad y de inmerecimiento que impide, solamente eso impide, porque nos da penita que nos vean que estamos ricos, multimillonarios, porque nos da pena delante de otros hermanos, que vean que yo sí tengo y que Dios me prosperó y que Dios me bendiga. Entonces hay una penita, hay una culpabilidad
que tú te sientes inmerecedor y que te va a dar pena que el otro te vea, y eso te obstruye, señores, y eso te obstruye el que tú seas bendecido con todas las riquezas del reino que implica el tú servirle al reino. Porque Dios no nos llamó a estar en miseria ni a estar en escasez tampoco. Él es demasiado abundante, Él es suficiente. Y nos han metido una doctrina de pobreza que eso es tremendo. ¿Ok? Entonces, el perdón hacia uno mismo es también obligatorio y esencial. Cualquiera que tenga la más leve reserva sobre el perdonar a toda otra persona pasará a ser víctima de los demonios atormentadores, los verdugos, hasta cuando pague la deuda de perdonar en amor. Dice en Mateo 18, 34 al 35. Entonces su señor enojado con aquel siervo que no quiso perdonar a su propio consiervo, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a los hermanos de sus hermanos sus ofensas. Punto número 3. Yo espero que ustedes estén anotando. Punto número 3. Tercero, debe haber una separación completa de todo lo que signifique asociarse. No importa cuán casuales puedan ser, con lo oculto, con las sectas y todas las religiones que dan veneración y culto a dioses falsos y religiones orientales. Voy a subrayar. Una separación completa con todo lo que le haga culto a todo, a lo que no sea Dios. Todo lo que te genere a ti una veneración a otra cosa que no es Dios, debe de apartarte de ella absolutamente, con un arrepentimiento genuino para que esas puertas se cierren. ¿Por qué estamos acentuando todas estas cosas? Ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reivindicar nuestra autoridad, esa autoridad delegada que tenemos en Cristo, para que nosotros podamos sentarnos justamente con Cristo en los lugares celestiales, en esos lugares de autoridad para gobernar, para que lo que yo ate aquí en la tierra sea atado en el cielo, para que mi voz se oiga en el mundo espiritual, para que los demonios crean y tiemblen, como dice la palabra, y no se burlen de mí en mi propia cara. Entonces yo tengo que dejar de hacer lo que a ellos les gusta. Yo tengo que tener una vida totalmente unificada. No puedo ser en la iglesia una cosa y en la calle una cosa y en la casa otra cosa porque los demonios lo saben. Tenemos que ser gente integral, de manera integral, integrar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, un código de ética, moral y conducta. Ético, moral y conducta. ¿Por qué razón? Porque el mundo espiritual está desnudo y nosotros somos carta leída. Entonces, a la hora de nosotros querer ejercer autoridad sobre el reino espiritual, nuestra vida tiene que estar alineada. Para que la autoridad de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pueda establecerse y alinearse y las montañas se movilicen y todo se movilice. No te hablo, usted tiene que tener una vida íntegra. No que sea santo, que aquí nadie es santo. Pero mientras usted más se aparte del pecado, la santidad a usted lo va a acompañar, porque Dios nunca se va a separar de usted. ¿Ok? Entonces, esta separación incluye destruir todos los libros y los elementos que tengan algo que ver con el campo del ocultismo, la magia, la idolatría y con movimientos supuestamente espirituales que sean distintos a la adoración que solo se le debe dar a Dios, nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos varias citas bíblicas y la pueden ir anotando. Deuteronomio 7, del 25 al 26, 18, del 9 al 13 y Hechos 19, del 19 al 21. Juzgar por su fruto lo conoceréis. Cierto día un grupo de fariseos piadosos, pero llenos de orgullo, de ego, búsquense los videos del ego que están en el canal.
se atrevieron a retar la validez del ministerio de liberación que ejercía el Señor Jesús. Para acusarlos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Y en medio de una respuesta particularmente aguda, Jesús desafió a sus críticos con estas palabras. Haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona se exprese, de acuerdo a cómo se exprese, ya esa persona le va diciendo a usted lo que es. Mateo 12:33-34. Naturalmente, ya estamos casi terminando, naturalmente la liberación se debe juzgar por el fruto. Después de 2.5 décadas en el Ministerio de Liberación en 4 continentes, hemos visto que la liberación es un ministerio muy fructífero. Varios de los más dramáticos e instantáneos frutos de liberación se han producido en niños a quienes hemos ministrado. Muchos padres han traído sus hijos para liberación y en efecto nos advierten, nuestro niño no responde a nada, enseñanzas, disciplina y amor. No es raro que tales rasgos tan negativos cambien, disminuyan o desaparezcan después de solo una cuidadosa sección de liberación. Esos cambios son frutos tangibles del ministerio. Para los niños hay un tremendo beneficio cuando tras la expulsión de los espíritus opresores, los que resistían a la disciplina se hacen dóciles. ¿Cuánto han visto a un niño indisciplinado? Que no se disciplina, niño malcriado, ¿okay? Que no obedece, que está rebelde, que está renuente a obedecer a los padres. Entonces, a esos niños se les puede administrar liberación. Y se ve automáticamente, porque muchas veces no, no es que no son ellos, no son ellos. Los insensibles a un abrazo ahora responden al contacto amoroso. Los rebeldes y tercos se vuelven gobernables. Los mañosos e insidiosos pasan a ser enseñables en verdad y honradez. Los inquietos y agitados se tornan pacíficos. Hay que considerar las diferencias de calidad que la liberación puede traer a la vida de una persona. Asimismo, los padres resultan muy beneficiados por los cambios que la liberación produce en sus hijos, pues concluye muchos problemas y grandes cantidades de frustraciones y dificultades. Lo desesperante que es un padre que tenga un hijo incorregible, que tenga un niño que venga ejecutando cosas que en su casa no lo ha visto. Vamos a hablar si es una pareja de padres cristianos que no han visto esa crianza o esa rebeldía criándose en la iglesia. Ven esa rebeldía y el padre se frustra. El padre se frustra. Pero cuando se le ministra liberación, el beneficio es para el padre porque ya no tiene que golpear al niño, ya no tiene que gritarle al niño, ya no tiene esos problemas. El niño se deja abrazar, el niño se deja cuidar, el niño no habla palabrerías, el niño ya deja de hablar mentiras cuando se le ministra liberación. Todo niño que llega a este mundo es un individuo único. Dios ha diseñado a cada uno su personalidad propia. Y aquí vamos, parece, entrando en materia. Todo niño que llega a este mundo es un individuo único. Dios ha diseñado para cada uno su personalidad propia. Uno de los más grandes desafíos que enfrentan los padres consiste en entrenar, educar y nutrir a cada niño de tal manera
que todo el potencial de su peculiar personalidad se desarrolle y se canalice en los caminos de Dios. Cuando los espíritus inmundos obstaculizan o bloquean este proceso, los padres que tienen conciencia de tales dificultades quedan perplejos, desconcertados y muchas veces son víctimas del desaliento. Los niños constituyen los elementos más valiosos que tienen la familia, la iglesia y la sociedad. Nuestro objetivo como padres y ministros cristianos siempre debería ser conducir a nuestros niños a amar y servir al Señor Jesús, de modo que no puedan caer víctimas del sistema que el anticristo tiene para este mundo. Necesitamos todo recurso que Dios ha provisto. El empleo de nuestra autoridad espiritual sobre los demonios es un recurso dado por Dios que nos capacita para mantener y guardar nuestros niños en el reino de rectitud, justicia, gozo y paz. Ministerio de Jesús para los niños. Esta parte se va a quedar para la semana que viene. Aquí solamente hablamos de la introducción. Fíjense. Fíjense cómo nos dice aquí. Cada niño tiene su carácter individual. Cada niño tiene sus cualidades dadas por Dios. Y es, diría yo, la materia prima más importante, el tesoro, porque es una herencia que Jehová te entregó para que te hagas rico y no de finanzas. Puede ser también. ¿Por qué? Porque dice la palabra, bienaventurado quien llena su aljaba de ellos, porque son como saetas en manos de valientes. Te lo entregan para que los dirijas, te lo entregan para que los alinees. Entonces nosotros como ministros cristianos debemos de guiar a nuestros hijos por su camino, no por el camino que nosotros creamos que es lo que debemos de llevar. Porque tenemos una situación ahora mismo que hay un ataque bárbaro en contra de la niñez y dentro de las iglesias están dejando las escuelas y dentro de las iglesias vemos la rebeldía de los adolescentes, vemos la rebeldía de los niños, la rebeldía de todo y es por la falta de conocimiento de los padres de manejar ciertas situaciones que se dan espiritualmente con nuestros hijos. Cambios de actitudes, porque estamos más envueltos en muchas cosas, entonces no podemos ver, captar tan rápido ni discernir por los afanes, por estar envueltos en diferentes cosas, de qué está afectando a nuestros niños. Y nuestros niños son un pilar sumamente importante porque son el futuro de mañana. Nosotros vamos a ser los ancestros de ellos. Ellos son el futuro. Entonces, si nosotros en este tiempo no tenemos la conciencia y tenemos los pies sobre la tierra y comenzamos a instruir a nuestros niños para que cuando sean viejos no se aparten del camino del reino, entonces nosotros, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad de los aires, va a tomar a nuestros niños y lo va a volver basura, como está mucha juventud hoy en día en las calles, dañadas, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y nosotros somos hijos de la luz. Y no podemos permitir que las tinieblas se queden operando en nuestros niños. No podemos permitir que las tinieblas se queden operando y dañando y destruyendo ellos a nuestros niños. Así que esta clase la vamos a dejar hasta aquí. Es simplemente la introducción. Hablamos bastante de lo que es la autoridad del creyente para que en el mundo espiritual nos obedezcan y todo esté sujeto a la palabra suya cuando usted le diga, suelta a mi hijo en el nombre de Jesucristo. Y que no seamos nosotros mismos los que canalicemos esos espíritus demoníacos,
y se han transferido a nuestros hijos por actitudes y situaciones que nosotros mismos cargamos. Así que es un trabajo espiritual primeramente en los padres, antes que en los hijos. Pero vamos a aprender mucho. Yo sé que vamos a aprender mucho de este nuevo material. Vamos a orar. Padre eterno, Rey de Gloria, te damos gracias. Gracias por cada palabra, gracias por cada enseñanza, gracias por cada instrucción. Te pedimos, Dios eterno, que nos enseñes, que nos instruyas, Espíritu Santo, que nos guías, que nos diriges, Señor Padre, a instruir a nuestros niños por su camino, no por el que nosotros entendamos que debemos de llevarlos. Nuestros niños son importantes. Nuestros niños son sumamente importantes y te damos gracias por ello, por cada uno de ellos. Y en esta hora nos levantamos, Dios mío, levantando vallado de oración alrededor de cada niño, declarando que sus ángeles se activan, Señor, para guardarlo. Padre, para llevarlo en sus manos para que su pie no tropiece en piedra. Padre, que cortamos todo el lazo del cazador y toda peste destructora y que todo plan satánico en contra de los niños, Padre, sea abortado a esta hora en el nombre de Jesucristo. Padre, que tú te levantes, Señor, con poder y gloria. Padre, para que exhiba tu gloria en cada uno de los niños, Señor, Padre, que tú pusiste sobre la tierra. Muchos están siendo secuestrados, muchos están siendo apartados de sus padres, muchos están siendo maltratados, violados, asesinados, Señor. Padre, te pedimos perdón, Padre, por estar pendiente a otras cosas y dejando que el enemigo, Señor, instruya a nuestros niños, Señor. Padre, con los juegos, con la televisión, con la internet. Papá, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón porque hemos sido buenos, malos administradores, Señor, de esos recursos que nos entregaste, que son nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor. Que te pedimos, Dios eterno, sabiduría, revelación, ciencia, conocimiento, Señor, para guiar a nuestros niños por el camino que tú has dado. Padre, nos cubrimos con tu preciosa sangre, altísimo Salvador, y declaramos la victoria en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Aquí concluimos.